Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa, en particular El Triunfo. Un saludo especial a los estudiantes de quinto de secundaria en esta semana número 8. Eh, la semana anterior estuvimos hablando acerca de la literatura contemporánea. Habíamos revisado ya el marco teórico y el día de hoy corresponde estudiar significa la literatura contemporánea desde los géneros literarios. En la narrativa, por ejemplo, se abordan diversas temáticas. Estas temáticas son el resultado de un proceso histórico y como tal sus comienzos se sitúan en una etapa determinada. La literatura contemporánea se va a situar después de las guerras mundiales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Estos sucesos han modificado la manera de pensar, las costumbres y la forma de expresarse, el modo de expresarse, que difiere de la narrativa tradicional tanto en sus características como en su finalidad. En el teatro también lo vamos a encontrar. Tenemos desde finales del siglo XIX, el teatro se transforma con las aportaciones del noruego Henrik Ibsen, el sueco Augusto Strindberg, los ingleses Bernard Shaw y Federico García Lorca, Oscar Wilde, los españoles Ramón del Valle Inclán, Federico García Lorca, los rusos Iván Turgenev y Anton Chekhov, el italiano Luigi Pirandello, el alemán Bertolt Brecht. Bien, también tenemos en la poesía va a existir una ruptura con la poética o la poesía tradicionalista. Hay una incesante búsqueda de originalidad en la creación literaria. Recordemos que esta literatura del siglo XX es cosmopolita, es universal. Hay una variedad temática, la adopción de credos estéticos radicales, la experimentación técnica en el uso del lenguaje y restricta libertad verbal, el hermetismo en el contenido del mensaje, la continua creación en el fondo y la forma, y la ruptura gramatical como efecto en la tensión emocional. Tengamos en cuenta que también van a surgir las vanguardias. También se va a desarrollar el ensayo. Recuerda que cuando nosotros mencionamos las vanguardias, me refiero al futurismo, al cubismo, al dadaísmo, al expresionismo, al surrealismo, al creacionismo y al ultraísmo. En el caso del ensayo, los escritores españoles, en su mayoría, aparecen inmersos en una crisis general de conciencia inspirado por el racionalismo de la segunda mitad del siglo XX en España. Eh, Esto va a coincidir con la restauración de valores, la restauración de una suma de crisis social y de valores que culmina con el desastre de 1898. Los escritores de este fin de ciclo se plantearon la reforma del país y asumieron posturas anarquistas o socialistas. Propusieron soluciones a los problemas de España relacionados a la búsqueda de una identidad cultural nacional al servicio del proyecto liberal que encontraba en la historia y en otras obras artísticas fuentes de mentalidad colectiva.
Veamos ahora cuáles son los autores y obras de la literatura contemporánea. No creo que podamos manifestar a todos en este video tutorial, pero trataremos de acercarnos al menos a algunos de ellos. En la pantalla ya está el autor eh, checoslovaco Franz Kafka. Franz Kafka es un escritor checo en lengua alemana, nació en el seno de una familia de comerciantes judíos. Kafka se formó en un ambiente cultural alemán, se doctoró en Derecho, pronto se interesó por la mística y la religión judía, que ejercieron en él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917 al padecer los primeros síntomas de tuberculosis, que sería la causante de su muerte. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria y de sus 5 tentativas matrimoniales frustradas, y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Entre sus obras más importantes tenemos La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, La Colonia Penal, El Juzgado y Cartas para Félice. De Kafka, ¿qué más podemos mencionar? Los temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración, la angustia, la sensación de culpa. Y pues su obra es una expresión del surrealismo y también del expresionismo. Es una manifestación propia, contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fueran destruidos a su muerte. El escritor austríaco Max Brod, su mejor amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. En la obra La Metamorfosis, publicada en el año 1915, la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, hemos leído esa obra o hemos escuchado su argumento, su resumen, porque es pregunta de examen de admisión. En esa obra se narra la historia de Gregorio Samsa, quien trabaja en una empresa comercial. Lleva una vida ordenada de trabajo y es miembro de una familia absolutamente normal. Pero al despertar una mañana, se da cuenta de que se ha convertido en un gigantesco insecto, en una situación absurda que contrasta fuertemente con la vida normal que continúa llevando la familia, aún después de la metamorfosis de uno de sus miembros. Gregorio Samsa, convertido en un ser monstruoso con los ojos de un animal, contempla con tristeza que todo sigue igual a su alrededor. En la obra El Proceso de 1925, narra la historia de Joseph, un funcionario de un banco, que es detenido y procesado por una causa que él ignora. Durante toda la obra, el protagonista, de quien nada sabemos, se esfuerza inútilmente por aclarar el misterio de su proceso. Tropieza con funcionarios que nada le explican, le mencionan reglamentos y leyes incomprensibles y finalmente le aplican una sentencia que cumple sin que el acusado sepa por qué se le condena. Y en la obra La Colonia Penal o Penitenciaria del año 1919, se muestra una historia escalofriante de fantasía sobre las cárceles y las torturas que están dentro de estos recintos penitenciarios. También tenemos ahora en pantalla al autor James Joyce.
Nació en Dublín en 1882, muere en Zúrich 1941. Es un escritor irlandés en lengua inglesa. Es uno de los más grandes e innovadores narradores del siglo XX. Ha adscrito al expresionismo y difundió y perfeccionó la técnica del monólogo interior. Nace en el seno de una familia arraigada a la tradición católica, estudió en un colegio de jesuitas, estudió en la Universidad Nacional de Dublín, aprendió varias lenguas y se interesó por la gramática comparada. La obra de James Joyce está consagrada a Irlanda, aunque vivió poco tiempo allí, y mantuvo siempre una relación conflictiva con su realidad y conflicto político e histórico. Sus innovaciones narrativas, entre ellas el uso excepcional del flujo de conciencia, así como la exquisita técnica mediante la cual desintegra el lenguaje convencional y lo dobla de otro completamente personal, simbólico e íntimo a la vez, y la dimensión irónica y profundamente humana que sin embargo recorre toda su obra, lo convierten en uno de los novelistas más influentes y renovadores del siglo XX. En sus obras, algunas de ellas que están ahí están en inglés. Eh, en las obras más importantes tenemos Dublineses, El retrato del artista adolescente, Exiliados, Ulises, eh, Finnegans Wake, Poemas, Manzanas, Música de cámara. El libro, el libro Música de cámara, publicado en el año 1907, es su primer libro. Contiene 36 poemas de amor muy elaborados. Su libro Dublineses son 15 cuentos, narra episodios críticos de la infancia y la adolescencia de la familia y la vida pública de Dublín. El retrato del artista adolescente, su primera novela muy autobiográfica, recrea su juventud y vida familiar en la historia de su protagonista, Steven Dedalus. En esta obra, Joyce utilizó ampliamente el monólogo interior, recurso literario que plasma todos los pensamientos y sentimientos y sensaciones de un personaje con un realismo psicológico escrupuloso. La obra Exiliados es una obra teatral. Ulises es la novela cuya idea principal se basa en la obra La Odisea de Homero y que abarca un periodo de 24 horas en la vida de Leopoldo Bloom, un judío irlandés, y de Steven Dedalus, y cuyo clímax se produce al encontrarse ambos personajes. El tema principal de la novela gira en torno a la búsqueda simbólica de un hijo por parte de Leopoldo y la conciencia emergente de Dedalus de dedicarse a la escritura. En Ulises, Joyce lleva aún más lejos la técnica de monólogo interior. Hablaremos ahora del autor Ernesto Hemingway. Hemingway es un novelista estadounidense cuya obra es considerada clásica en la literatura del siglo XX. Ha ejercido una influencia por la sobriedad de su estilo como por sus elementos trágicos. Estudió en el Oak Park and River Forest High School, donde aprendió a tocar el violonchuelo y formó parte de la orquesta. Se interesaba por el boxeo
y peleaba con sus compañeros en los descampados. En sus estudios se destacó en lenguas, pero sentía apatía por otras asignaturas. Mostró sus actitudes literarias en el diario escolar usando el alias de Ringlattner. En sus obras más importantes tenemos 13 relatos y 10 poemas. En nuestro tiempo, que son poemas de su juventud. Hombres y mujeres, donde incluía el cuento Los asesinos, notable por su descripción de la muerte. Tiene su libro Fiesta, que es una novela que le dio la fama. Narra la historia de un grupo de estadounidenses y británicos que vagan sin rumbo fijo por Francia y España, miembros de la llamada generación perdida antes del periodo posterior, a la Primera Guerra Mundial. Adiós a las armas es una conmovedora historia de amor entre un suboficial estadounidense del servicio de ambulancias y una enfermera inglesa que se desarrolla en Italia durante la guerra. La novela termina con la muerte de ella al dar a luz. Nos falta Muerte en la tarde y especialmente narrar la obra El viejo y el mar, con la cual iniciaremos el video la siguiente semana. Muchas gracias.